Era la noche del 19 de julio de 1952. La capital de los Estados Unidos dormía plácidamente sin saber que en muy pocos minutos se desataría el mayor pánico en la historia de la aviación moderna. Lo que parecía ser una invasión alienígena se estaba llevando a cabo encima de Washington. Bienvenidos a JM Misterios. Yo soy JM. Comenzamos. A las 11:40 p.m., el controlador de tráfico aéreo Edward Nugget observó algo imposible en su radar del Aeropuerto Nacional de Washington. 7 objetos no identificados aparecieron súbitamente en su pantalla, moviéndose a velocidades que desafían toda lógica conocida. Pero esto no fue solo otro avistamiento ovni. Lo que sucedió durante las siguientes 48 horas obligó al Pentágono a crear el proyecto militar más secreto de la historia moderna. Y los documentos clasificados que vamos a revelar hoy demostrarán que el gobierno estadounidense sabía mucho más de lo que jamás se había admitido públicamente. Hoy exploraremos los archivos desclasificados del proyecto Blue Book, que revelan la verdad sobre lo que realmente ocurrió cuando objetos extraterrestres invadieron el espacio aéreo más protegido del mundo. El encuentro inicial. Para entender la magnitud de lo que ocurrió, debemos establecer los hechos verificables. Según documentos oficiales de la CIA, ahora desclasificados, el 19 de julio de 1952 no fue una noche ordinaria en Washington. El controlador aéreo Edward Nugget, un veterano con años de experiencia, notó inmediatamente que algo estaba mal. Los 7 objetos en su radar se encontraban a 15 millas al suroeste de la capital, en un área donde no debería haber ningún tráfico aéreo. Harry Burns, supervisor senior del aeropuerto, confirmó lo que Nugget estaba viendo. Ambos observaron cómo estos objetos se movían de manera errática, cambiando de dirección instantáneamente y alcanzando velocidades que ningún avión conocido podía lograr. Pero aquí viene el primer detalle interesante. Los objetos no seguían ninguna ruta de vuelo establecida. Se movían en patrones que desafiaban las leyes de la física aeronáutica. A las 12:30 de la mañana, Burns tomaría una decisión que lo cambiaría todo. Contactó a la base aérea Andrews, a solo 10 millas del Aeropuerto Nacional. La respuesta que recibió lo dejó helado. Los controladores de Andrews confirmaron que también estaban rastreando los mismos objetos en sus radares. Esto significaba que múltiples sistemas de radar independientes estaban detectando simultáneamente la presencia de algo que oficialmente no existía. Los documentos del proyecto Blue Book, ahora disponibles en los archivos nacionales, revelan que en ese momento se activó el protocolo de emergencia más alto. Se enviaron cazas F-94 Starfire para tratar de interceptar a los intrusos. Los pilotos, con su riguroso entrenamiento, no estaban listos para lo que estaba a punto de suceder. La intercepción imposible. Los informes oficiales describen lo que sucedió cuando los cazas F-94 se acercaron a los objetos. Según el testimonio del piloto William Patterson, registrado en los archivos del Pentágono, los objetos parecían conscientes de su presencia. Patterson reportó que cuando su avión se acercaba, los objetos se movían para rodearlo. Cito textualmente del informe desclasificado: "Los objetos parecían jugar con nosotros, moviéndose a velocidades imposibles y luego deteniéndose completamente". Pero el verdadero terror comenzó cuando Patterson intentó perseguir a uno de los objetos. En su informe oficial declara que el objeto aceleró a una velocidad que él calculó en más de 7,000 millas por hora. Imagínate, los jets más rápidos de 1952 apenas alcanzaban las 600 millas por hora. Los documentos de la CIA revelan que en ese momento el Pentágono enfrentaba una crisis sin precedentes. Objetos de origen desconocido habían demostrado capacidades tecnológicas superiores a cualquier cosa en su arsenal. El 20 de julio, apenas unas horas después, los objetos regresaron. Pero esta vez, los avistamientos fueron aún más dramáticos. Los controladores de tráfico aéreo reportaron que los objetos aparecieron y desaparecieron del radar instantáneamente, como si pudieran volverse invisibles a voluntad. Según los registros oficiales, a las 2 de la mañana del 20 de julio, los objetos fueron vistos por múltiples testigos, incluyendo pilotos comerciales y personal militar. El vuelo 610 de la National Airlines reportó haber visto 6 objetos brillantes que se movían en formación perfecta.
Los documentos desclasificados revelan que el presidente Harry Truman fue informado inmediatamente. La administración enfrentaba una pregunta aterradora. Si estos objetos eran de origen soviético, Estados Unidos estaba completamente indefenso. Si eran de origen extraterrestre, la realidad, tal como la conocían, había cambiado para siempre. La respuesta oficial. El 27 de julio de 1952, exactamente una semana después, los objetos regresaron una vez más. En esta ocasión, la respuesta militar fue masiva. Los documentos de la CIA indican que se desplegaron múltiples escuadrones de cazas, pero los resultados fueron idénticos. Los ovnis superaron fácilmente a los aviones militares más avanzados del momento. Es en este punto donde los archivos clasificados revelan una verdad inquietante. El Pentágono sabía que estaba enfrentando una tecnología imposible, pero la explicación oficial fue completamente diferente. El 29 de julio, la Fuerza Aérea organizó la conferencia de prensa más grande en su historia hasta ese momento. El general John Samford, director de inteligencia de la Fuerza Aérea, declaró que los avistamientos habían sido causados por inversiones de temperatura, que creaban ecos falsos en el radar. Pero los documentos internos cuentan una historia totalmente distinta. Los archivos del proyecto Blue Book, ahora desclasificados, muestran que la explicación oficial era deliberadamente engañosa. Los analistas del Servicio Meteorológico Nacional habían confirmado que no había condiciones atmosféricas inusuales durante ninguna de las noches en cuestión. Las temperaturas habían sido estables y no existían las inversiones térmicas que supuestamente causaron los ecos de radar. Más importante aún, los documentos internos del Pentágono admiten que las inversiones de temperatura no podían explicar los avistamientos visuales realizados por múltiples testigos independientes. El capitán Edward J. Ruppelt, supervisor del proyecto Blue Book, estaba en Washington durante los eventos. En sus memorias, publicadas años después, admite que la explicación oficial era inadecuada y que los eventos de julio de 1952 seguían siendo un misterio genuino. Los archivos revelan que inmediatamente después de los eventos, el Pentágono creó un panel científico secreto conocido como el Panel Robertson. Su misión: desarrollar estrategias para desacreditar los reportes ovnis y reducir el interés público en el tema. Las consecuencias. Los eventos de julio de 1952 transformaron para siempre la política oficial estadounidense hacia los ovnis. Los documentos desclasificados revelan que el proyecto Blue Book se expandió masivamente, investigando más de 12,000 avistamientos durante los siguientes 17 años. Pero lo más inquietante es lo que revelan los archivos sobre el nivel de preocupación en las más altas esferas del gobierno. Un memorando clasificado del director de la CIA, fechado el 2 de agosto de 1952, declara que los eventos de Washington representaban una amenaza potencial a la seguridad nacional. El memo continúa explicando que si los objetos eran de origen soviético, demostraban una superioridad tecnológica que podría decidir el resultado de la Guerra Fría. Si eran de origen extraterrestre, requerían el más alto nivel de investigación científica. Los documentos también revelan que se estableció un sistema de comunicación directa entre el Pentágono y la Casa Blanca, específicamente para reportar futuros encuentros con ovnis. Este sistema, conocido como el procedimiento Alfa, permanecería activo durante las siguientes 2 décadas. Durante los años siguientes, el proyecto Blue Book investigó cientos de casos similares, pero ninguno con la magnitud y las implicaciones de los eventos de Washington. Los archivos muestran que los investigadores militares nunca encontraron una explicación satisfactoria para lo que ocurrió en julio de 1952. En 1969, el proyecto Blue Book fue oficialmente cancelado, con la conclusión de que los objetos voladores no identificados no representaban una amenaza para la seguridad nacional. Sin embargo, los documentos desclasificados en décadas posteriores sugieren que la investigación continuó bajo otros nombres y clasificaciones. Hasta el momento hemos explorado documentos oficiales, testimonios de testigos y los archivos desclasificados. Pero hay un detalle final que cambia todo lo que creíamos saber sobre los eventos de julio del 52.
En 2019, se desclasificó un documento que había permanecido oculto durante 67 años. Se trata de un informe secreto del almirante Roscoe Hillenkoetter, primer director de la CIA, dirigido directamente al presidente Truman. El informe, fechado el 30 de julio de 1952, contiene una sola línea que lo cambia todo. Los objetos observados sobre Washington demuestran capacidades de vuelo que exceden cualquier tecnología terrestre conocida o proyectada. Se recomienda establecer contacto. El documento lleva el sello Eyes Only Presidential y la firma del propio Hillenkoetter. Esto significa que el más alto nivel del gobierno estadounidense no solo sabía que los ovnis eran reales, sino que consideraba seriamente la posibilidad de establecer contacto con sus ocupantes. Los eventos de julio de 1952 no fueron solo avistamientos, fueron el primer intento documentado de contacto entre el gobierno estadounidense y una inteligencia no terrestre. Y según los archivos clasificados, no fue el último. Los documentos están ahí, disponibles para quien quiera verificarlos. Los testimonios son reales, los hechos son indiscutibles. Pero la pregunta que queda es ¿qué más nos están ocultando? Desde luego el proyecto Blue Book es uno de los más reveladores en la historia de la ufología, pero me encantaría saber qué es lo que opinas aquí debajo en los comentarios. Yo soy JM y nos vemos en el siguiente misterio. Hasta pronto. Esto es JM Misterios, descifrando la realidad.